Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Escudriñando las Escrituras. Hoy me encuentro al lado del pastor José Luque. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias a Dios. Igualmente un saludo a todos los hermanos en este programa último Exactamente. del año 2025 y espero que sea de mucha bendición. Así es, Paz. Y este es el programa de cierre de este año. Gracias al Señor que nos ha permitido, pues, este año tener Escudriñando las Escrituras. Y esperamos que el próximo año siga siendo así, con la ayuda del Señor. Así será. Y hoy, pues tenemos un tema bastante interesante para el tiempo en el que nos encontramos, Paz. Estamos en un tiempo pues, de reflexión, ¿verdad? Que muchas veces lo consideramos así, como lo es diciembre, Ujú. que es un tiempo de pensar, de reflexionar, de detenernos un poco en cuanto al quehacer de nuestra vida diaria. Y en escudriñando las escrituras, la intención es esta, que nosotros podamos traer respuesta a preguntas que surgen en nuestra vida cotidiana. Y hoy tenemos una, más que pregunta, es un tema acerca de la inminente venida de Cristo. Un tema que muchas veces dejamos de lado o que quizás dejamos de pensar en ello, que dejamos de reflexionar en ello, por todo lo que existe a nuestro alrededor, las distracciones que podemos encontrar por el día a día y quizás también porque creemos que esa venida pues ya ha tardado mucho, ¿verdad? Pero porque hay una situación en la mente del ser humano y que consideramos que el tiempo de Dios es el mismo tiempo para nosotros, pero para el Señor funciona de una manera diferente. Y hoy queremos abordar este tema y junto al pastor, pues así lo queremos hacer. Amén. Es un tema así muy interesante que lamentablemente por a veces desconocimiento o por, no sé, algunas otras razones, está casi ausente de los púlpitos en estos últimos tiempos. Hace unos años me acuerdo yo que ese era el mensaje en los años 70, 60, 70 y parte de los 80. El mensaje era ese, Cristo viene. Y la gente pues obviamente tenía esa expectativa de que Cristo venía ya. Pero bueno, hoy ya no se habla mucho de ese tema, se habla de otras cosas, pero este es un mensaje muy relevante, muy importante, que la iglesia del Señor, los escritores del Nuevo Testamento le dieron mucha importancia a este tema. Así es, Paz. Y como lo menciona usted, que es algo importante para hablarlo, ¿por qué creemos o por qué cree, Paz, usted que es importante hoy en día hablar acerca de este tema? ¿Y qué relevancia tiene también para un creyente moderno? Bueno, voy a dar algunas sugerencias con respecto a esta pregunta de por qué hay que hablar hoy acerca de la venida de Cristo y la relevancia que tiene para los creyentes en estos tiempos. En primer lugar, porque es una doctrina central del Evangelio. Jesús lo dijo ahí en Juan 14:3. Dice, y si me voy y se lo preparo, hablando de que se iba em, al Padre, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Él lo prometió. Entonces, primeramente porque es una doctrina enseñada, central en el Evangelio. Y la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo también, ellos lo esperaban que la venida de Cristo iba a suceder en el siglo I. Ujú. Esa era la expectativa que ellos tenían. En segundo lugar, porque Cristo ordenó estar preparados. Ahí, por ejemplo, en dos pasajes de Mateo, uno en 25:3 dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora. Entonces, la enseñanza del Señor Jesucristo con respecto a su segunda venida es que, bueno, Él viene, por lo tanto debemos estar preparados, ¿no? Y luego Mateo 24:44 dice, estad también vosotros preparados, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, Cristo ordenó estar preparados. Entonces, en tercer lugar, porque produce la expectativa de la segunda venida del Señor, produce esperanza en medio de un mundo convulso, en crisis. Y no es como algunos dicen esto como es un escapismo. No, no, no. Más bien creo que es lo que la iglesia siempre ha creído y siempre ha practicado en el sentido de que la expectativa de la venida del Señor Jesucristo guiaba la conducta, la ética, la misión de la iglesia. Entonces, y la esperanza.
alimentaba la esperanza de un mundo mejor, de un mundo por venir, que lo había prometido el Señor. Entonces, justamente hoy igual vivimos en un tiempo parecido, ¿no? En medio de violencia, guerras, corrupción, decadencia moral. Ahora que estábamos hablando de este famoso concierto, Sí. la decadencia moral, en donde se exaltan, por ejemplo, valores contrarios a los valores bíblicos, Ujú. ¿no? En donde canciones que cosifican a la mujer, por ejemplo, cantadas por los muchachos y las muchachas, Ujú. lo ven como normal. Y entonces, en medio de este mundo, la promesa del regreso de Cristo da una esperanza. Pablo le dice en 1 Tesalonicenses 4:18 que con respecto a, a esta venida del Señor Jesucristo, dice, consolaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles? De que el Señor viene. De que el Señor Jesucristo viene por su pueblo, por su iglesia. Y en Filipenses 4:5, en ese versículo, dice una frase, el Señor está cerca. Entonces, la segunda venida del Señor Jesucristo, recuerda que la historia Dios la sigue manejando, no Sí, está claro. fuera de control a pesar de todo el caos que vivimos y que su segunda venida es inminente, viene porque viene. Luego, otra razón del por qué es importante esto es porque motiva a la ética, a la santidad o a la santificación del creyente. La santificación es, vamos a ver, en un primer momento, es el momento cuando, bueno, el Espíritu Santo vino de nosotros, el Señor hace ese proceso de santificación, nos santifica, nos regenera, nos justifica, etcétera, etcétera. Y el otro tema de la santificación tiene que ver con el proceso que se inicia en ese momento y eso le corresponde al creyente en el sentido de tomar una decisión de vivir en santidad para el Señor. Y saber que Cristo viene es un llamado a vivir en pureza. Ujú. Primero Juan 3, 2, 3, bueno, no voy a leer todo, pero dice, el que tiene esta esperanza en él, de la venida del Señor, se purifica a sí mismo, ¿verdad? Y según de Pedro 3, 11 y 12, hablando de la relación entre los cónyuges, dice, ¿qué clase de persona no debéis ser vosotros en santa y piadosa manera de vivir? Pregunta el apóstol Pedro. Entonces, hablando, perdón, no es el contexto de la pareja, sino el contexto de la segunda venida del Señor. Si tenemos esa expectativa, esa certeza de que el Señor viene, entonces nosotros debemos vivir en santa y piadosa manera de vivir, una Ujú. ética dominada por la expectativa del Señor Jesucristo. Una razón más, porque impulsa la misión y evangelización. Esto fue así durante muchos años. Lamentablemente hoy sí hay misiones, pero ya no es como antes, en donde justamente la expectativa de que el Señor Jesucristo venía, ya era inminente, venía en más o menos la fecha, calculaban algunos. Obviamente ese es otro tema de los malos cálculos que algunos hicieron con respecto a la segunda venida del Señor, y aún así lo siguen haciendo. Y eso impulsaba la misión. Bueno, el Señor viene, por lo tanto, tenemos que seguir alcanzando a las Ujú. naciones, tenemos que ir a los pueblos, a las etnias que no han sido alcanzadas. Entonces vamos a evangelizarlos, vamos a hacer las misiones. Entonces, esa expectativa, esa seguridad del regreso de Cristo marcaba la misión. Y Mateo 24:14, justamente un pasaje misionero, dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo y entonces vendrá el fin. Entonces, bueno, si el fin va a venir después de que este evangelio sea predicado en todo el mundo, tenemos que evangelizar, Ujú. ¿verdad? Entonces, hablar de la venida del Señor Jesucristo nos hace conscientes del valor eterno que tienen esas personas. Por lo tanto, pues si Cristo viene, tenemos que hacer algo para rescatarlas, para predicarles el Evangelio, para que crean en el Señor Jesucristo y sean salvos. Estas son las razones, básicamente. Y con respecto a la otra pregunta que estaba allí, ¿qué qué relevancia tiene para un creyente moderno? Perdón. Bueno, mantiene la fe enfocada en Cristo y no en el mundo. Le da esperanza firme a, a la iglesia del Señor en un tiempo de incertidumbre. Le forma un carácter al creyente santo
En otras palabras, em, la relevancia que tiene para nosotros la venida del Señor hace que yo quiera parecerme más a Cristo, a eso me refiero, ¿no? Forma un carácter santo y sobrio. También le recuerda su misión a la iglesia de que, bueno, Cristo viene, por lo tanto, hay muchas almas que salvar, hay muchas personas que ir a predicarles el evangelio, muchas etnias no alcanzadas, pueblos enteros, naciones enteras, millones de personas, por lo tanto, hay mucha tarea que hacer. Y Ujú. por último, nos ayuda a perseverar hasta el final. Esa expectativa de la venida del Señor Jesucristo tiene esta relevancia para la iglesia del Señor hoy día. Sí, y Paz, y que menciona acerca de cómo antes se hablaba de esa avenida, ¿verdad? Que estaba muy cercana, y considero que tal vez al escuchar esto, ¿verdad? Las personas dicen, sí, hace 20 años se decía eso, pero vea, todavía el Cristo no ha venido, hace 50 años y todavía no. Ya, y volviéndonos más atrás, y es la misma, podría decirse, ¿verdad? De una forma, es la misma historia que nos han contado una y otra vez. Y a raíz de esto es que posiblemente muchos hayan decidido, no, dicho, perdón, eh, no, esto no va a suceder o todavía falta mucho y como decimos nosotros popularmente, se duermen en los laureles y perdemos de vista lo esencial de la Sí. vida cristiana. Ahora, yo creo que nosotros tenemos un problema aquí y es que confundimos esta palabra de inminente y muchas veces la confundimos con tal vez con una palabra también que se parece mucho y es inmediato. Ujú. Entonces, que quizás podríamos hablar acerca de la definición de lo que es inminente para Ok, poder hacer esa diferenciación de estas dos ok. palabras. Inminente, y aquí voy a dar algunos ejemplos sobre lo que es inminente y lo que es inmediato. Cuando se dice que la venida de Cristo es inminente, no se está afirmando, no se está diciendo que necesariamente va a ocurrir de inmediato, que es la otra palabra, ¿no? Ya viene, ok, inmediatamente. No, inminente. Inminente significa que puede ocurrir en cualquier momento. Ujú, Es, digo yo, que más pesada que inmediato. Digo yo, porque inmediato uno puede decir, bueno, puede ser hoy, puede ser mañana, en el tiempo, ujú, ¿verdad? Pero inminente puede ser ya, exacto. ya mismo. Esa es la diferencia. Entonces, inminente, para que nos quede claro, tiene que ver con que puede ocurrir en cualquier momento, a pesar que hay textos, como por ejemplo el que acabo de mencionar, de que este evangelio será predicado en todo el mundo y después vendrá el fin, de ahí sacan algunos entonces que dicen, bueno, entonces falta mucho tiempo porque todavía no se ha predicado el evangelio en Ajá, todo el en todo el mundo y mundo. falta, bueno, cantidad de misioneros para lograrlo en el corto tiempo. Eh, Hay estudios que se hacen, algunos dicen, bueno, si se ocuparan tantos misioneros, tantos miles o millones de misioneros, tardaríamos como unos 50 años. Otros dicen, no, se necesitaría al ritmo que va la población multiplicándose, se ocuparían 100 años para llegar a todo el mundo, teniendo tanta cantidad de misioneros. Imagínense la tarea que hay que hacer por delante, Ujú. basándose en ese texto. Pero cuando hablamos de lo inminente, inclusive puede suceder sin que Ay, se cumpla, digamos. exactamente, porque la venida del Señor está en el ámbito de la voluntad y soberanía de Él. Ujú, Él lo puede venir, él ya puede venir. ujú, Y la pregunta que se hace en uno, entonces, qué hacer con las personas que no han escuchado el Evangelio? sí. Ya, de alguna manera, Dios, Él tiene sus métodos que Ujú, nosotros desconocemos. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando cae la cortina de hierro en Europa con la Unión Soviética en el año 1990-91 por ahí, se creía que la Iglesia del Señor en la Rusia soviética y en los países comunistas de la cortina de hierro, se creía que la iglesia estaba en su mínima expresión, hablando de iglesia evangélica, ujú. ¿verdad? Pero resulta que solo en Rusia se multiplicó a millones. Entonces, ¿cómo pasó? ¿Cómo Algo. es posible si no permitían Biblias, no permitían libertad de culto, se perseguía a la iglesia subterránea, se le perseguía y se los mataba? ¿Cómo creció la iglesia? Ujú, Justamente a raíz de eso. Si no hubiera habido persecución, tal vez la iglesia no hubiera crecido, pero justamente por eso es que la iglesia creció. ujú. En China igual.
Y en países donde hoy está cerrado el evangelio en teoría, pues bueno, ahí está creciendo la iglesia, porque hay una iglesia subterránea que no la conocemos, Ujú. solo Dios la conoce. Entonces, Él siempre va a usar sus métodos para hacer llegar el mensaje a esas personas que nosotros no sabemos, desconocemos. Inclusive las agencias misioneras, que siempre están monitoreando el avance Ujú. de misiones en diferentes lugares, creo que ni ellos mismos saben a ciencia cierta qué está pasando. Tienen una idea tal vez ahí un poco no vaga, sino tal vez no completa, Limitada, limitada sí, exactamente limitada. de los creyentes que Sí, hay. ahora quiero hablar de unos, ya para terminar con esto de lo inminente, hay algunos elementos de lo que es inminente. Por ejemplo, inminencia o inminente es ausencia de requisitos previos, obligatorios, de lo que estamos hablando. Ujú. Entonces, no depende, la segunda venida del Señor no depende de que se cumpla un calendario humano, ¿ok? No, no depende. O sea, Porque hay algunos, no podemos nosotros adelantar la venida del Señor no, no podemos adelantarla ni o calcular. Va modificarla, a ¿verdad? pasar esto, va a pasar el otro y después viene esto porque justamente y lamentablemente por influencia de un sistema escatológico, de una escuela escatológica, entonces ya como que se tiene programado, ¿no? Pasa Ujú. luego esto y el fin. Bueno, y desde que yo tengo memoria, yo he leído y de ahí no ha pasado, no ha Ujú. sucedido así. Entonces, lo inminente tiene que ver con eso. No necesariamente tienen que pasar esas cosas, puede suceder sin anuncio previo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Mateo 25:13, el Señor le dice, velad porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre va a venir. No sabéis, o sea, así de sencillo. Categóricamente no sabemos. Y 1 Tesalonicenses 5:2 dice, el apóstol Pablo le dice a los hermanos, el día del Señor, hablando de la venida, vendrá como ladrón en la noche. No avisa, Ujú. no avisa. Entonces, eso es inminencia. Luego, otro concepto de inminencia que vemos en la Biblia, em, siempre puede ser, digamos, siempre potencialmente ya. Siempre ya. Ujú. Nosotros tenemos que vivir como que si el Señor viviera ya. No Ujú. decir, bueno, es que falta, y uno Sí. lo entiende, uno sabe, uno conoce a través de los años y también uno pensaba así. em, por esas influencias de ciertas escuelas de escatología. Bueno, es que sí, yo sé que el Señor viene, pero todavía falta esto, esto y esto. Entonces, no, todavía me la juego, todavía puedo Ay, estar en el mundo, todavía ¿verdad? faltan unos checks por Sí, llenar para exacto, acá. todavía falta. No, la inminencia implica que cada generación, siglo I, siglo II, siglo III, la iglesia del siglo I, siempre estaba pendiente de que el Señor venía ya. Del 2, del 3, del 4 hasta el siglo XXI. Entonces, tenemos que estar nosotros preparados, debemos vivir como si Cristo viniera ya, en nuestro propio Es, tiempo, como si fuera lo último. Igual, Mateo 24:42 nos exhorta a estar preparados. En 1 Juan 3:2-3 nos invita a vivir en santidad, no nos invita, nos pide, ujú. nos exige que vivamos en santidad. Entonces, esa es otra característica de lo inminente, que potencialmente siempre es presente. Ujú. Si aquí a 50 años no ha venido el Señor y mis hijos o mis nietos, no, mis nietos, sí, mis hijos y mis nietos, ya yo no voy a estar. 50 años ya son más de 100 años, no voy a estar. Pero si no ha venido el Señor aquí a 50 años, ellos tendrán que vivir con esta forma de pensar. Exacto. Inminente también no es lo mismo que muy pronto en el tiempo, cronológicamente hablando. No, ya ahí es algo técnico que para el término, en la palabra griega, para pronto, es muy diferente que el término inminente, totalmente diferente, ¿verdad? Que implica repentinamente o sin demora cuando comience, eso significa inminente. Entonces, la inminencia no significa o no exige que Cristo tenga que volver dentro de un tiempo determinado. No, Él puede volver ya mismo y mañana, uy, ya mismo. O sea, siempre tenemos que vivir todos los días con esa expectativa de que Cristo viene Ujú. ya, Ya. en cualquier Sí, momento. y no como si fuera algo de lo cual deberíamos de temer, ¿verdad? Sino más bien como algo que nos motive, como usted lo menciona, a estar nosotros siempre preparados, a estar listos, a tener las antorchas, bueno, las lámparas siempre encendidas, que eso es algo que en lo cual podemos caer al no pensar de esta manera. Nos llegamos a dormir, llegamos a
a ser como las 5 vírgenes imprudentes que no cargaron este Una pues reserva de combustible, aceite, sí, exacto, extra para esperar al novio. Y sí, creo que el pensar de esta manera, el tener siempre presente esto, no como algo que nos deba atemorizar, sino como algo que nos deba de mantener siempre alertas, estar sí. presentes en nuestro día a día de que Dios viene, de que Cristo viene. Me acuerdo, hablando de este tema de la segunda venida del Señor, que en una época, pues nos causaba miedo, ¿no? Ujú. Nos causaba miedo porque si nos quedamos, que después el anticristo no podemos comprar ni vender, entonces tenemos que ponernos el sello de la bestia, etcétera, y toda una serie de cosas, eh, producto de la mala interpretación. Vea cómo es esto. Una mala interpretación lleva a una creencia equivocada y una práctica equivocada. Bueno, entonces, ya y me acuerdo de la canción de Marino, ¿no? La gran tribulación. Y a mí me daba miedo escuchar esa canción. Yo la pagaba. Cuando mi hermana la ponía, yo la pagaba. Y me decía todavía ella, ¿tienes miedo, verdad? Yo, no, 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 no tengo miedo. Es uno que no me gusta. No, sí tenía miedo. Claro que se daba miedo. Porque uno decía, no estar preparado. No bastaba con haber aceptado al Señor Jesucristo, sino que tenías que estar en el momento que Cristo venga, tenías que estar, pero en plena santidad. Que es cierto, pero tampoco así tan exagerado Ujú. como lo presentaban ellos. Pero bueno, está bien. Entonces, em, el miedo se da ¿por qué? Por desconocimiento, pero también se puede dar el miedo a este tema justamente porque no se está preparado, Ujú. ¿no? O están en el mundo o están viviendo una vida doble, con un Exacto. pie aquí, con un pie, o con una apariencia de piedad, como dice 2 Timoteo capítulo 3, pero dentro de la iglesia. O sea, gente que vive no como un cristiano, no según Cristo, pero que está dentro de la iglesia. Y pasa eso, Ujú. ¿verdad? Y por último, para terminar esto de la inminencia no es igual a especular sobre fechas, de que este es el tema que estamos hablando. Lamentablemente, producto de querer saber cuándo viene el Señor, entonces muchos han inventado fechas y algunos inclusive se escudan, se fundamentan en, dice, es que un rabino por ahí lo dijo, un rabino judío, Dios le reveló que la fecha de la venida del Mesías, etcétera, etcétera. Bueno, y una vez le dije yo a uno de ellos, bueno, le digo, mi rabino ya habló hace más de 2000 años. Así Mi es. rabino, judío también le dijo. Mi rabino dijo que nadie sabe el día ni la hora. Exactamente. Y todavía quedándose así, me dice, pero ¿quién es su rabino? Es Jesús. Él ya habló, él dijo, mi rabino, que es Jesucristo, que es Dios, que ya vino, él dijo que nadie sabe el día ni la hora. Por lo tanto, de lo que puedan decir otros rabinos, no creo que tengan más autoridad que el mío. Entonces, inminente, bíblicamente hablando, significa, esta descripción me gustó, que nada impide que Cristo regrese en cualquier momento. El tiempo es desconocido y por ello los creyentes deben vivir preparados, vigilantes y esperanzados. Hoy, siempre hoy. Así es. Como si fuese hoy, Como si fuese hoy, siempre ¿verdad? estar Exacto, exacto. alertas. Eso, y es bonito porque siempre, bueno, Cristo lo recalcó y lo dijo, que nosotros debemos de estar siempre preparados, siempre alertas, siempre pensando en que aunque no sabemos el día y la hora, pero va a suceder. Ahora, ya, bueno, ya ahí lo comenté, ¿verdad? Que Cristo lo había mencionado, pero tal vez hablemos en unos pasajes acerca de eso. ¿Prometió Cristo, Jesús, realmente que vendría? Uf. Vamos a comenzar con Juan 14, 1 al 3. Voy a leerlo en esta versión. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Esta versión es nueva versión internacional y dice viviendas, habitaciones, no Ujú. solamente habitación, sino viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté.
ahí está una promesa del Señor. Mateo 24, 30, Ujú. cuando habla de las señales previas a la venida del Señor Jesucristo, dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Luego, ahí en Mateo 25, versículo 31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él. Y ahí sigue el texto, pero ahí está también el Señor hablando de que él va a venir. Mateo 13, 26. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Ahora, el mismo Señor Jesucristo, perdón, los ángeles, cuando el Señor Ujú. asciende, ahí en Hechos capítulo 10 y 11, 1, 10 y 11, cuando llega una nube, cubre al Señor y lo va elevando, dos ángeles y se les dicen a ellos, ¿no? Porque estaban mirando al Señor Hacia el como el cielo. Señor era elevado. Varones Galileos les dicen estos ángeles, este mismo Jesús, y aquí es importante esto recalcar, ese mismo Jesús que está subiendo, no otro, no una Ajá. apariencia, no un espíritu, no, ese mismo Jesús con cuerpo glorificado, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Entonces los ángeles confirman la promesa del Señor Jesucristo de que Él va a venir. Luego los apóstoles también, ellos hablaron de su retorno. Ahí en 1 Tesalonicenses 4, 16, 17, en el famoso pasaje, voy a leerlo en esta versión, 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Amén. Amén. Y ahí podemos seguir. Y tal vez el testimonio final de las Escrituras en Apocalipsis 22, 20. Ujú. Este pasaje me encanta porque con esto cierra Apocalipsis y cierra toda la Biblia. Ciertamente vengo en breve, dice el Señor, ¿no? Amén. Amén. Sí, ven, Señor Jesús, responde la iglesia. Entonces, aquí Jesús afirma su regreso y la iglesia respondiéndole que sí, que venga. Sí, Señor, ven. Ese es el deseo, creo yo, que debe tener la iglesia, de que si el Señor ha prometido que viene en cualquier momento, la iglesia, lejos de tener miedo, debe decirse, sí, Señor, Ujú. ven ya por nosotros. Necesitamos que vengas ya y nos saque de toda esta situación para estar siempre contigo. Amén. Y qué bueno que, bueno, podemos ver esto que realmente Jesús lo dijo, la Biblia lo menciona y que nosotros podemos tener esa seguridad y esa expectativa de que Cristo viene y que viene por su iglesia y que a pesar de todas las circunstancias que nosotros podamos estar viendo, viviendo, experimentando y que no nos desanimemos, Claro. porque si bien es cierto, vemos todo esto y es parte de lo que tiene que suceder, pero cuando el Señor venga por su iglesia, las cosas serán totalmente diferentes. Así es, definitivamente. Paz, y no sé si iba a agregar algo. No, Ah, no, ok. no. No, para seguir con la siguiente pregunta, y es que aquí hay algo importante e interesante, y es que sí, hay am, hay un supuesto, piensan, ¿verdad? Retraso del Señor, no ha venido, ya ha pasado mucho tiempo, pero hay razones por las cuales el Señor, pues, no ha llegado todavía, no ha venido todavía. Pero ¿cómo podemos responder o cómo responde la Biblia al argumento, ¿verdad?, de esa demora, de esa supuesta demora que tiene el Señor? Sí. Ahí en la segunda carta de Pedro, que es el texto más usado para responder, o que Pedro responde a los creyentes, porque igual ellos tenían esta pregunta o esta inquietud o esta duda Ujú. del siglo XXI, es la misma que tenían en el siglo primero los creyentes. Y Pedro le responde de la siguiente manera. Voy a leerlo otra vez en la versión, nueva versión internacional, 3, 3 y 4, y después los versículos 8 y 9.
ante todo deben saber que en los últimos días, y ojo, últimos días comienzan allá, siglo de I. ese momento. Tenemos 20 siglos de últimos días, y eso nos dice mucho del tiempo, Ujú. que tiene que ver con lo que vamos a hablar, porque el tiempo para Dios no es el tiempo para nosotros. Dios está en un eterno presente. El problema de tiempo es con nosotros, pero con Dios no hay ningún problema. Recordemos que antiguamente, por ejemplo, cuando se hablaba de las profecías del Mesías, era a largo plazo, 7 siglos, 8 siglos, pero era el tiempo de Dios. Ujú. Y el Mesías viene, Cristo Jesús llega en el tiempo que a él le plació. Y ese era el tiempo de Dios. Y era el tiempo perfecto. Entonces la segunda venida también va a ser igual. O sea, va a ser en el tiempo perfecto de Dios. El problema para él no es tiempo. Pueden pasar 3.000, 4.000, 5.000 años, que ese va a ser siempre para él un tiempo presente, un Claro. presente eterno. Ujú. Para nosotros no. Pero el que viene, viene. Entonces, insisto con esto. Ante todo deben saber que en los últimos días vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará. Punto número 2 aquí, la gente que pregunta o que cuestiona esto no es gente creyente. Aquí dice gente burlona Ujú. que siguiendo sus malos deseos se mofará. O sea, no viene de gente bien intencionada, viene de gente que se burla de Ujú. la fe cristiana. Sigo. ¿Qué hubo? Se mofará de esta manera. ¿Qué hubo de esa promesa de su venida? Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación, ¿verdad? Pero intencionalmente olvidan que desde tiempos antiguos por la palabra de Dios existía el cielo y también la tierra que surgió del agua y mediante el agua. Los versículos 8 y 9 dicen, pero no olviden, perdón, no olviden queridos hermanos, que para el Señor un día es como 1.000 años y 1.000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Esos algunos son estos que se mofan de la fe. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. O en la otra versión dice que todos procedan Al al arrepentimiento. arrepentimiento. Entonces, esta cuestión de tiempo para nosotros, para Dios no es problema. Tiempo no es ningún problema. Entonces, es la paciencia de Dios que quiere que una gran cantidad de personas se arrepientan y tengan vida eterna. Esa es la razón por la que para nosotros es la tardanza, para Dios no. Ujú. Pero también eh, recordemos que los tiempos están fijados soberanamente por Dios, no depende de nosotros, es Dios. Y ahí en Hechos 1, 6 y 7, cuando el Señor ya está en los últimos momentos con sus apóstoles, con sus discípulos, la pregunta de ellos es, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1, 6 y 7. Y eso le preguntan ellos. Obviamente todavía ellos hablando en términos de un reino político, un reino terrenal, ¿no? Y el Señor le responde, nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Qué le responde el Señor con esto? Sí, va a haber restauración, pero el tiempo del cumplimiento no se les revela. Así de sencillo. Y la demora no implica cancelación de la promesa. No, significa simplemente que eso está en la soberanía de Él. Eso es todo. Entonces nosotros tal vez queremos que venga ya o queremos inclusive saber una aproximación, cuándo va a venir, Siempre la curiosidad. la curiosidad. Y lamentablemente, un paréntesis aquí, lamentablemente mucha gente, pastores y otro tipo de ministros, han estado diciéndonos de que ya el Señor viene y hasta se han atrevido, yo no sé en dónde, en qué cabeza les cabe, perdón la expresión tal vez un poco dura, pero es un poco pretenciosa y creo que hasta orgullo Ujú. espiritual de querer saber, decir, bueno, yo lo dije, ¿ves? Yo lo dije, yo fui el primero, entonces Dios me lo reveló. Pero si ya el Señor lo dijo, que nadie sabe el día ni la hora, ¿por qué se empeñan? ¿Por qué insisten en querer saber las fechas de la venida del Señor? Eso nadie lo sabe, nadie lo va a saber. ¿Y cuánto daño puede hacer eso también incluso a la misma iglesia? Porque al estar haciendo estas declaraciones Estas predicciones. bueno, sí, de predicciones, eh, y no se cumplen, ¿cuánto daño hace?
porque uno puede llegar a decir, pero no, alguien puede decir, no, pero entonces esto es una mentira, Correcto. porque dice, el Señor se lo reveló y no fue así. Entonces quiere decir, no ven al hombre que dijo la predicción como el mentiroso, sino Sí. ven a Dios como el mentiroso. Y algo que no va a suceder y empiezan a perder como de vista, pues esa venida del Señor inminente. Y yo creo que tal vez ahí, tal vez no nos vean, pero si nos ven, hermanos, dejen de hacer eso, porque están haciéndole de verdad un daño grande a la iglesia. De verdad, si el Señor ya lo dijo en las Escrituras, que el día y la hora nadie lo sabe, yo creo que lo mejor que nosotros podemos hacer es, sí, Señor, confiamos en tu soberanía, descansamos en ella y continuamos adelante y dejando de tratar de buscarle una fecha, una hora, un día para algo que el Señor no nos ha revelado y descansemos en su soberanía y vivamos en paz con eso y para no hacerle daño a la iglesia. Y lamentablemente, pues algunos juegan de intérpretes y dicen, bueno, no, es que ahí dice el día ni la hora, pero el mes sí Ya es, se puede es averiguar. hilar muy fino. Por eso, o sea, juegan de intérprete y dicen, no, ahí está diciendo el tiempo, Ujú. ningún mes, ni un año, nadie Sí, sabe el no, día ni no. la hora, hablando del tiempo en que va a venir, sea mes, año, día, hora, etcétera, etcétera. Pero tratan de siempre buscarle la comba al palo, ¿verdad? Ujú. Entonces, em, la venida de Cristo, pues, va a ser repentina, aunque parezca tardar. Velad, dice el Señor ahí, Mateo 24, otra vez, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y justamente, bueno, Hebreos 10:37 dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, el autor de Hebreos aquí anima a mantener esa esperanza en que el Señor viene ante la sensación de demora que nosotros podamos tener. El autor de Hebreos le dice, porque aún un poquito, o sea, todavía esperemos. Ujú. Sí, para nosotros parece que se ha tardado, pero le dice, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Entonces, también el autor de Hebreos anima a la iglesia, aunque sintamos que se está demorando, que no se ha cumplido la promesa, no, eso va a venir, viene porque viene. Entonces, y hay otras pruebas que tenemos ahí, por ejemplo, con las vírgenes, Mateo 25 del 1 al 13, tenemos la promesa de que se va a cumplir literalmente, así como habéis visto, lo habéis visto ir, así vendrá Él, Hechos capítulo 1. Entonces, em, y quiero cerrar esta parte con lo que dice Habacuc. Habacuc 2:3 dice, aunque la visión tardare, espérala, porque sin duda vendrá y no tardará, que es justamente como lo parafrasea el autor de Hebreos. De que viene, viene el Señor. En cualquier momento, así que hay que esperarlo y ante la prueba, la presión, la tribulación, la persecución, etcétera, etcétera, hay que esperarlo. Amén, así es. Y ahora aquí pues podremos llegar a pensar, ¿verdad? Que todo el tema de esa segunda venida y demás, que se tarda para nosotros, supuestamente, ¿verdad? Dios no podemos, bueno, un Dios eterno, el tiempo no tiene ningún poder sobre él, pero para nosotros como creyentes, el perder de vista esta segunda venida, el perder de vista esta inminente venida de Cristo, ¿qué implicaciones o qué problemas puede traer para los creyentes? Sí, voy a mencionar unos. Lamentablemente, yo me acuerdo una vez que tenía que como 18, 19 años y estaba en una convención de pastores de una denominación, no voy a decir cuál, pero se levantó un varón, un pastor de años de esa denominación, em, y dijo, hermanos, así delante como casi 800 pastores, dijo, hermanos, dice, por favor, dice, ya debemos nosotros de dejar de estar predicando y enseñando eso de que el Señor viene pronto. Todo el mundo se quedó primero un silencio Ujú. sepulcral y después los murmullos y después comenzaron a exhortarlo hasta prácticamente un poquito más y lo liberan de demonios, ¿verdad?
porque ¿cómo va a decir eso? Mm. Entonces se levanta un hermano por, no, hermano, pero ¿qué le pasa? Esto es una enseñanza de la palabra del Señor. Y ya, todo lo que estamos hablando aquí prácticamente igual se lo dijeron a él, ¿no? Que lo reprendieron y casi lo expulsan de la denominación. Pero, ¿qué pasa cuando los creyentes pierden de vista la segunda venida? Este hecho, esta verdad bíblica de la segunda venida del Señor. Bueno, en primer lugar, ah, hay una pérdida de motivación para vivir en santidad, para vivir una ética como le agrada al Señor, ¿verdad? Entonces, cuando la iglesia deja de mirar hacia la venida del Señor, deja de enfocar su mirada en que el Señor viene pronto, entonces se debilita ese sentido de ética, de moral. Bueno, por ejemplo, ahora que estamos hablando de este concierto, famoso concierto no, del innombrable, no quiero ni nombrar, pero mucha gente creyente ha ido ahí, Lo cual me parece sorprendente. ha ido ahí. Entonces, yo le preguntaría, y estoy en un paréntesis aquí, ¿verdad? Pero yo le preguntaría a esos muchachos y muchachas también, creyentes que han ido a a ese lugar, si ellos le cantarían a su mamá, a su hermana, esas canciones que él, las letras de esas canciones que él canta. Mm. Si estarían dispuestos a cantarle a su mamá, a una hermana o a su esposa, si fuera el caso, ese tipo de canciones, en donde cosifican y denigran a la mujer. ¿Verdad? Y no me quiero meter más en esto porque me enervo la sangre, me enerva Enciende, la se sangre. Mejor enciende. ahí se me sale el espíritu de Elías. Mejor lo dejo ahí. Pero nada más cierro paréntesis con esto. Entonces, la pérdida de motivación para vivir en santidad se debilita el sentido de que tengo que vivir con una ética de acuerdo a la ética de Cristo. La vida cristiana se vuelve algo rutinario. Bueno, voy porque sigo al Señor porque de ahí no me queda de otro, porque mi mamá va, porque de ahí es costumbre. Mera tradición. Sí, y la ética se seculariza, o sea, se diluye. Ya no hay esa necesidad de mostrar a Cristo, de ser testimonio de Cristo. Y se olvidan de un texto muy importante. Dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Y dónde queda eso? Ujú. Y eso para mí no es un reflejo de la santidad. Están jugando con fuego. Pero también otra cosa que pasa, se enfría la misión y la evangelización. O sea, la evangelización se vuelve una opción, no un mandato que tenemos que obedecer, sino una opción no urgente. Ya no es para qué. Hey, Ujú. no viene, Cristo no viene, ya perdemos la expectativa de la segunda venida del Señor. ¿Para qué evangelizar? De que se pierdan, ¿no? O que otro lo agarre, otro que cree más en esto, que evangelice y de alguna manera Dios va a usar a alguien, Mm. ¿no? Comenzamos a Sí, pensar en eso, exacto. ¿verdad? Entonces se pierde la conciencia de misión. Exacto. Y otra de las cosas que pasa y que lamentablemente uno nota es que nos centramos en nosotros mismos como iglesia local y no miramos hacia afuera, de que afuera tenemos hermanos que, caramba, están siendo perseguidos, están siendo atribulados. Y perdemos esa La perspectiva sensibilidad. de ver la iglesia como un solo cuerpo, de que mis hermanos allá la están pasando mal, de que tenemos que ir a ayudarles, o por lo menos de que tenemos que ir a orar por ellos, o desde aquí orar por ellos, y nos centramos solamente en nosotros, perdemos todas esas perspectivas. Pero también hay una distorsión con respecto al sufrimiento, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque pensamos que el sufrimiento la iglesia no debería sufrir. Entonces vemos el sufrimiento, la tribulación como algo negativo. Y no, la tribulación y el sufrimiento es parte de la vida del creyente. Y por último, y es lo más terrible que nos puede pasar, nos acomodamos al espíritu de este siglo y quiero leer lo que dice Romanos capítulo 1, que esto podemos llegar a una apostasía. Tan peligroso es, pastor, sí, porque podemos llegar a esto si nosotros nos vamos enfriando, vamos decayendo, decayendo, y dice 1:28 de Romano. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer.
se han llenado de toda clase de maldad, perversidad, avaricia y depravación. Están repletos de envidia, homicidios, disensiones, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, son insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que, según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. Le está hablando a la iglesia. Y esto va en consonancia con lo que dice Pablo en 2 Timoteo capítulo 3 acerca del carácter de los hombres en los últimos tiempos. Y menciona una lista parecida. Pero lo más terrible es lo que menciona en el versículo 5, 2 Timoteo 3:5, que dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. O sea, esta gente va a estar dentro de la iglesia. Y eso es lo terrible. O sea, nos acomodamos, en otras palabras, a la Corriente de corriente. este mundo. Es terrible, ¿no? Entonces, cuando perdemos la perspectiva de que el Señor viene pronto, viene ya, y perdemos, no hay interés en esto, vea todo lo que perdemos y Ujú. podemos llegar a este punto, y eso es peligroso. Y por eso de ahí pasa la importancia de tocar este tema, bueno, en este programa y en todos los púlpitos, porque realmente no podemos perder de vista esta realidad, porque nos volvemos insensibles a todo lo que está pasando a nuestro alrededor y dejamos de hacer lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer y que es parte de la vida Y de perdona que te nosotros como interrumpa, dijiste cristianos. algo muy interesante, nos deja de interesar lo que pasa en nuestro entorno, Ujú, ¿cierto? exacto. Y yo empleo esta palabra de normalizar, entonces Ujú, normalizamos. Cuando perdemos la perspectiva de esto y nos vamos enfriando y vamos permitiendo que ya no tenemos ese primer amor, hablando de nuestro propio contexto, de la iglesia Dios Vida Nueva, el contexto que nos rodea, eh, ya nos vamos acostumbrando a que ujú. maten muchachos como si nada. Sí, Bueno, sí, mató, murió, mataron allí, lo balearon. De ahí, ¿qué vamos a hacer? Qué terrible que está la cosa. Pero nos vamos acostumbrando a esto. No hay como esa necesidad de orar, de clamar al Señor, de hacer algo por esta juventud, por esta comunidad, y lo dejamos pasar. Bueno, ahí sí, pasó. ¿Qué vamos a hacer? Y lamentablemente, hasta que nos toquen a nosotros ujú, mismos, es que comenzamos a reaccionar. exacto. Lamentablemente, Sí, ¿verdad? es la triste historia, ¿verdad? Sí. Que sucede. Y yo creo que vuelve a lo mismo, el poder hablar de esto nos hace, nos debe de llevar a nosotros a meditar, que realmente debemos accionarnos, debemos de interesarnos por lo que nos está, lo que está pasando a nuestro alrededor y en nuestra comunidad y cumplir con lo que nosotros tenemos que hacer, sea en oración, sea predicando el evangelio a otros, pero interesarnos realmente y deseo en mi corazón que el Señor nos despierte, nos haga arder ese fuego por las almas que están allí perdidas y que podamos nosotros, digamos, involucrarnos en esa tarea tan importante que tenemos por delante como cristianos. Pero ¿qué es, Paz, lo que provoca que muchos cristianos hayan perdido esta expectativa? Varias cosas, varias cosas. Por ejemplo, esto que estábamos hablando o que hemos venido desarrollando, que algunos han perdido esta expectativa de la segunda venida del Señor, tiene que ver con que han pasado 2000 años de la promesa de su segunda Ujú, venida y no ha venido todavía. Pero otra vez volvemos al punto de que para el Señor 1000 años es como un día y un día como 1000 años. O sea, tiempo para el Señor no es problema, para nosotros es el problema. Entonces nosotros no podemos pensar en términos como Dios lo piensa. ujú, No podemos, ¿no? Pablo lo dice, ¿quién puede entender la mente de Dios? O sea, no podemos llegarle, no podemos escudriñar esa mente, los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios siempre son buenos. Están dentro de sus propósitos está que nosotros seamos salvos, que la gran mayoría de gente, de seres humanos, seamos salvos. Y es una de las razones del que tarda ajá, de todavía su desde el punto tardanza. de vista nuestro. Ujú, Tarda desde el punto de vista nuestro. exacto. Para Dios, Él no, porque Él vive un eterno presente. Entonces, del siglo I, pues de ahí ha pasado mucho tiempo, ¿no? Para nosotros, 2000 años. Entonces,
eh, la intensidad con que se creía en el siglo I respecto a la venida del Señor no es la misma siglo XXI. Han pasado 20 siglos. Entonces hay un, como por decirlo de alguna manera, un desgaste escatológico, ¿verdad? Entonces, y también esto lleva al otro, a que esa espera entonces se ha normalizado. Entonces, como han pasado 20 siglos, 21 siglos, bueno, ahí va a faltar más todavía. No, no viene, no ha venido, seguramente falta mucho. Entonces, Ujú. eso hace que nosotros nos relajemos. Exacto. ¿Ok? No, todavía falta. Si han pasado 20 siglos, ve, falta más todavía. Pero también otra de las cosas que ha contribuido a este enfriamiento, digámoslo así, enfriamiento escatológico, lamentablemente estos intentos por adivinar, yo voy a emplearlo así, por adivinar, porque esto no está escrito y si la palabra del Señor ya lo dijo que nadie sabe el día ni la hora, son intentos por adivinar fuera de la revelación bíblica y ni siquiera pueden decir del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo fue el que inspiró las Sagradas Ujú. Escrituras. Entonces, si no es que el Espíritu Santo me reveló, me inspiró, me iluminó, no, porque si ya la palabra del Señor ha sido inspirada por el Espíritu Santo, no puede contradecirse. Entonces no pueden ellos justificar según eso, Y ¿verdad? ahí, perdón, porque estarían, bueno, diciéndole a Dios mentiroso. Por supuesto. O sea, qué fuerte esto, porque si Dios, el Espíritu Santo es el que inspira la escritura, y ellos dicen que es proveniente del Espíritu Santo su adivinación, o su predicción, entonces, al no cumplirse, el Espíritu Santo es un mentiroso, y lo cual dejaría muy mal. Claro, Pero, y yo creo que aquí también el creyente tiene que darse cuenta de que cuando alguien dice estas cosas y no se cumplen, el mentiroso es él. Por lo tanto, aquí sus declaraciones no provienen de Dios. definitivamente provienen de un espíritu raro. Vamos a ver, y aquí yo quiero tal vez ser un poquito radical en esto, pero yo conversando con alguien, y creo que con ustedes también en alguna ocasión, yo dije algo así como esto, y tal vez sea muy extremo, pero por ejemplo, si nosotros hemos criticado y juzgado a la luz de la palabra a personas que fundaron sectas y que predijeron fechas, como los testigos de Jehová, por ejemplo, ¿no? Russell, luego Miller con los adventistas que también predijeron fechas, y otros grupos que han predicho la fecha para el retorno del Señor Jesucristo, si a ellos los consideramos herejes, sectas, ¿por qué a estos, bueno, que están dentro de nosotros, que lo han hecho una, dos, tres veces y varias veces, Ujú. qué pasa con ellos? ¿Por qué seguimos tratándolos como hermanos? Y por eso digo, soy un poco radical en esto, ¿verdad? Si han intentado predecir, adivinar algo que ya está escrito en la palabra, inspirado por el Espíritu Santo, de que no se puede, Exacto. ¿no? Entonces, eso lo dejo allí nada más. Tal vez algunos me criticarán, pero no es demasiado. Mire, todavía tienen al Espíritu Santo, son de los nuestros, se han equivocado, no puede ser lo mismo. No, si a los otros por adivinar la fecha de la venida del Señor le dijeron esto, esto y esto, ¿por qué a ellos todavía no Y, le dicen lo y es que mismo? no es una vez, No, es que muchos sea, hasta tres veces sí, lo han hecho. exactamente, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo. Entonces, este auge de intentos de adivinar ha hecho que muchos se desencanten de la Ujú. venida del Señor. Y también, lamentablemente, el impacto de la ciencia, del secularismo, desde la época de la Ilustración, de la época del Renacimiento para acá, influenció en la iglesia, especialmente en la iglesia protestante, eh, todo esto. ¿Por qué? Porque el racionalismo en la época de la teología liberal, después de la Ilustración, se trata de explicar las verdades bíblicas, la fe, a través de la razón. Entonces, todo lo que era milagroso, todo lo que era extraordinario, sobrenatural, se desechaba porque si no pasaba por el filtro de la razón, Ujú. se eliminaba.
y la segunda venida calza en esto. No, eso es un mito, Mm. un mito. No puede explicarse racionalmente que alguien se fue, que murió primeramente, que tampoco creen en la resurrección, por lo tanto no creen en la ascensión ni tampoco en la segunda venida. Porque como no se puede explicar racionalmente por la razón, entonces dice, eso es un mito. Lo rebajan a la categoría de mito. Entonces se trata de explicar de otras formas las verdades bíblicas, y esa es la teología liberal que estuvo presente hasta mediados del siglo XX. Entonces, y por último, la reacción al sensacionalismo de estos falsos profetas y apóstoles, hay que mencionar ahora también, en donde predicen fechas fallidas, van diciendo no, pero el Señor dijo el día ni la hora, pero el mes sí o el año también, y eso ha hecho que muchos se desencanten de este tema de la segunda venida del Señor. También pasa algo que también me gustaría añadir a eso. Es que hoy en día vivimos en una lucha constante por la atención. Digamos, por las compañías viven en una lucha constante por atraer nuestra atención. En una investigación ahí que hice, me encontré que alrededor de, bueno, realmente no se sabe exactamente, pero por ahí más de unas 60 o más redes sociales existen. Tenemos plataformas de streaming que están subiendo videos constantemente, que están subiendo series, que están, bueno, bombardeando con un montón de cosas que nos capturan la atención. Tenemos también el área de videojuegos en celular, en consolas, que en una plataforma de videojuegos que se llama Steam hay alrededor de 85.000 juegos y que cada día se suben entre 50 y 100 juegos. Eh, y todo lo que existe, ¿verdad? YouTube, TikTok y demás cosas, redes sociales, esto también nos lleva a nosotros a, a ser capturados muchas veces y nuestra atención es llevada a todas estas cosas. Como cristianos ya hablamos, como usted mencionaba, estos temas también de hombres que dicen y demás, y eso también ha llegado a la iglesia pues a perder de vista esta segunda venida, pero aunado a todo esto es esta lucha por la atención que también nosotros estamos teniendo y que muchas veces caemos en ello, caemos en todo esto y desviamos nuestra atención a las cosas que son verdaderamente importantes. Y creo que al haber tanto bombardeo, tanta lucha por querer nuestra atención y caer en ello, podríamos nosotros también dejar de pensar en las cosas que son esenciales para la vida. Y creo que una de ellas es esto de la segunda venida. Porque hablemoslo así, yo puedo agarrar mi teléfono, entrar a una red social, terminar de ver esa red social, puedo saltar a YouTube, de YouTube puedo irme a Netflix a ver una serie, o sea, y después de Netflix puedo seguir con el celular jugando videojuegos y mi mente está allí atrapada y dejo de pensar en lo que está sucediendo a mi alrededor, de las cosas que están pasando. Y esto muchas veces lo hablo también para los jóvenes, que tal vez han caído presa de todo esto y han dejado de lado lo que es el pensar en esta venida inminente. Y yo quiero hablarles así personalmente, directamente. Jóvenes, si están atrapados en eso, traten de salir, busquen ayuda, porque realmente el estar allí, el perder de vista lo que es esencial y su entorno y su alrededor, los puede llevar a olvidarse de una esperanza que hay mayor y más grande, que es la venida del Señor y esa esperanza que nosotros tenemos como cristianos, que cuando Él venga estemos con Él para siempre. Entonces, una de las cosas que me gustaría añadir es esa, que tenemos esa lucha y que de nosotros no debemos de caer preso tampoco en esta batalla que nos encontramos. Eh, Todo lo que estabas mencionando me vino a la mente, hace poquito acabo de terminar de leer un libro de un autor que se llama Pablo Muñoz Iturrieta. Se llama Apaga el celular y enciende tu cerebro. Ujú. Y esa es la tesis justamente de él, de que la tecnología, si bien es cierto, ha mejorado algunas cosas, sin embargo, también ha provocado muchos males. Y uno de los males que ha provocado en la juventud especialmente ha sido el aumento de la ansiedad en los jóvenes
y producto del aumento de la ansiedad también suicidios, depresiones en los jóvenes, producto de las redes sociales. Y llega a la conclusión ya después de decir una serie de cosas, no puedo hablar mucho de esto, pero pienso hablarlo después con los jóvenes y los papás de los jóvenes, basado en ese libro y en los datos que nos da ese libro. Pero él llega a la conclusión y dice que nosotros, sin darnos cuenta, estamos haciendo lo que la tecnología dice que hagamos y hemos perdido el sentido, hemos perdido nuestra personalidad. De tal manera que nosotros estamos siendo como dominados por ellos y estamos haciendo lo que ellos nos dicen y no nosotros mismos. Ujú. Entonces, frente a eso, justamente por eso el título del libro, apaga el celular, enciende tu cerebro. Y no solo celular, sino estamos hablando de redes sociales, tecnologías que nos están dominando y están provocando mucho daño en la juventud especialmente. Y ya ahí viene detrás de eso, hay un trasfondo de lucha de poder también con respecto a la información que se está dando entre las potencias de dominar. Ujú. El tema es Dominio. el dominio mental, cerebral de la gente, dominar a la gente. Es tremendo, es todo un mundo, pero bueno, sí tienes toda la razón y algún momento dado es un tema que pienso darlo a los jóvenes y a los papás aquí en la iglesia y tal vez de un momento dado pues poder también darlo por este lado. Claro que sí, Paz. Más bien Sí, sería muy interesante tocarlo sí. también en escudriñando las escrituras. Yo creo que ya para ir cerrando, Paz, debemos hacernos una pregunta. Si el Señor viene y debemos esperar, puede ser que venga hoy en la noche, puede ser que dentro de 100 años, puede ser cuando Él tenga el placer de hacerlo. Pero mientras tanto, como cristianos, ¿qué debemos nosotros de estar haciendo? Debemos de hacer. Sí, lo que el Señor nos ha mandado a hacer, estar vigilantes, vivir preparados siempre, en constante preparación. Em, es inminente, ya hemos hablado de la inminencia, entonces lo inminente significa que puede ser en cualquier momento. Si eso es así, entonces debemos vivir como Él nos pide que vivamos, en santa y piadosa manera de vivir. Uno, ser vigilantes, estar siempre vigilantes, tener siempre nuestra reserva de aceite para nuestras lámparas, que es nuestra propia vida. Dos, perseverar en medio del sufrimiento, de la tribulación, de la prueba. Tenemos que seguir el consejo que el Señor, de ser fieles hasta el fin, de ser fieles hasta la muerte. Lo que le dice el Señor a la iglesia de Esmirna, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Y en Apocalipsis, por ejemplo, y creo que lo he mencionado también en otras ocasiones, el que venciere no es aquel que evita la muerte, sino que el vencedor es aquel que a pesar de la muerte siguió fiel. ¿Ok? Entonces, ese es alguien perseverante. Es un discipulado radical, llevar la fe hasta las últimas consecuencias. ¿Y cómo cuesta encontrar eso ahora? Porque hoy día con un problemita ya me voy de la iglesia porque el Señor no me responde o porque aquí no hay amor, etcétera, etcétera. Entonces, son cosas que la verdad no son señales de un discipulado serio o radical como el Señor lo pide. Perseverar en medio del sufrimiento y de la prueba. Otro, hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Bueno, ¿qué nos ha mandado a hacer? Bueno, la gran comisión. Por tanto, y ya sed discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas. Y por eso digo yo que siempre la gran comisión no es solamente ir, sino es doble. Hacia afuera es la proclamación y hacia adentro es la instrucción, enseñándole que guarden todas estas cosas. Entonces, en palabras sencillas, el discipulado, ganar a alguien y luego formarlo a semejanza de Cristo. No a semejanza mía, sino a semejanza de Cristo. Vivir como el Señor nos pidió que viviéramos, en amor fraternal, en comunidad. Y aquí, hermanos, no concibo un creyente, un discípulo de Cristo fuera de la comunidad Mm. o un llanero solitario. No, no me congrego porque ahí puro hipócritas. Bueno, o sea, él sí no es hipócrita, todos son hipócritas. Ujú. Eh, no, justamente porque no somos perfectos es que necesitamos congregarnos.
es que necesitamos estar con mi hermano, con mi hermana para orar los unos a los otros, para apoyarnos los unos a los otros, para amarnos los unos a los otros. Juan 13, 34 y 35, un mandamiento nuevo os doy, que se amen los unos a los otros, así como yo os he amado. En esto conocerán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. Entonces, vivir en comunidad. No es posible que haya un creyente que diga, bueno, y sí, yo creo en Cristo, pero no en la iglesia. No me congrego porque yo con el Señor estoy, escucho Faro o veo tal televisión, o escucho tal predicador. No, y la vida de iglesia, Claro. no. Y por último, em, trabajar diariamente, o más bien vivir la vida, si usted con su familia siga haciendo con lo que tiene que hacer con su familia, un buen padre, un buen esposo, con sus hijos y también en la iglesia del Señor. ¿Y por qué? Porque resulta que justamente cuando han habido estos intentos de predecir la venida del Señor, muchos dejaron de trabajar. Porque como le dijeron, ya viene el Señor tal fecha a medianoche, hermanos, ya, y mucha gente vendió cosas, mucha gente renunció al trabajo, mucha gente dejó de pagar, porque si viene el Señor, ¿y para qué seguir pagando? Y hermanos, no, eso fue una consecuencia terrible. No, sigamos haciendo lo que tengamos que hacer. Si usted tiene proyectos de estudiar, de un emprendimiento, sígalo haciendo. Si el Señor viene, que le encuentre haciendo eso, pero viviendo en santidad, viviendo preparado, viviendo en oración, con una ética que le agrada al Señor, haciendo la voluntad del Señor, amando al prójimo, amando a la iglesia, amando a su familia. O sea, la vida normal de un creyente hay que seguir haciéndola mientras el Señor viene, con la expectativa de la inminente venida del Señor Jesucristo. Amén, así es. Yo creo que esto es tan liberador también, el poder pensar de esta manera, el poder pensar que el Señor viene pronto. Es liberador, ¿por qué? Porque nos hace realmente vivir como nosotros tenemos que vivir, como el Señor nos lo pide que vivamos. Entonces vivimos en esa libertad, haciendo lo que Él nos dice que hagamos, viviendo como Él nos dice que vivamos y con tranquilidad de que cuando Él venga no hay nada de qué preocuparse, porque estamos listos para irnos con Él. Paz, y me gustaría terminar con este versículo que es hermosísimo y es el de Apocalipsis 22:20. El que da este testimonio, el que da testimonio, perdón, de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, sí ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Amén. Sí, Señor, ven. Amén. Paz, muchísimas gracias por haber compartido este último programa de este año 2025. De verdad, esperamos poder contar con su presencia en el próximo año. Y que usted también, hermano, de ahí en sus casas nos acompañe en el próximo año, si el Señor así nos lo permite, en unos programas más de Escudriñando las Escrituras, en que traeremos temas interesantes para la vida del creyente. Pastor, muchísimas Con gracias. mucho gusto. Y ahí estaremos colaborando hasta que el Señor venga. Amén, muchísimas gracias, hermanos. Nos vemos en un próximo programa, si el Señor así nos lo permite. Muchas gracias y hasta luego.